Me llamaron un caso de caridad, indigna de su nombre, de su mesa, de su mundo. Guardé silencio por mi esposo, por amor. Pero esa noche, cuando se centraron en el foco, se dieron cuenta de a quien habían estado insultando todo el tiempo. La don nadie de la que se burlaron era la hija del hombre que lo poseía todo. Si alguna vez te han insultado por tus antecedentes o te han hecho sentir pequeño, esta historia te dará fuerzas. Mírala hasta el final porque en el momento en que la verdad entra, el orgullo se doblega. Dale a me gusta, comenta y suscríbete para más historias donde el karma llega con elegancia. Cuando me casé con Adrien, pensé que mi vida finalmente había encontrado su paz. Era amable, inteligente, el tipo de hombre que podía hacer desaparecer una habitación llena con solo mirarte a los ojos. Desde el primer día, me hizo creer que el amor podía ser simple, que dos corazones podían latir más fuerte que un mundo obsesionado con el estatus. Pero estaba equivocada en una cosa. El amor puede ser puro, pero el mundo que lo rodea rara vez lo es. Adrien provenía de una familia adinerada de la élite, del tipo que juzgaba la amabilidad como debilidad y la humildad como vergüenza. Su madre, Ellaner, me miraba como la gente mira a algo que no pertenece. Un disgusto silencioso oculto tras una sonrisa educada. Su hermana, Clara, la seguía, susurrando palabras como caso de caridad y chica de pueblo cada vez que entraba en la habitación. No me conocían, pero ya habían decidido quién era yo. Me dije a mí misma que su crueldad no importaba. Me dije a mí misma que podía ganármelos. Después de todo, no buscaba su aprobación. Amaba a su hijo. Y Adrien, mi dulce Adrien, me amaba. Él no veía mi ropa sencilla, mi origen modesto ni mi naturaleza tranquila. Solo veía a la persona que estaba a su lado cuando no tenía a nadie más. Por eso guardaba silencio cuando me humillaban en las cenas, cuando me excluían de las fotos familiares y cuando corregían mi forma de hablar como si la amabilidad fuera un defecto. Lo que Adrien no sabía, lo que nadie en esa casa sabía, era que yo no era la obra de caridad que creían. Mi familia, los Harrison, construyó una de las fundaciones privadas más grandes del país. Pero mi padre siempre me había enseñado que la verdadera riqueza no se trataba de dinero. Se trataba de integridad. Así que nunca revelé quién era. Quería ser amada por mi corazón, no por mi apellido. Sin embargo, el silencio tiene un precio. Cuanto más aguantaba, más confundían mi paciencia con debilidad. Cada insulto que lanzaban me hacía encogerme un poco más en mi propia casa. A veces, tarde por la noche, me sentaba junto a la ventana y me preguntaba si el amor bastaba para sobrevivir a la constante falta de respeto. Pero entonces Adrien me abrazaba, susurrándome promesas de un futuro mejor, y yo volvía a elegir la fe por encima del orgullo. Recuerdo una noche en que Eleanor me dijo fríamente: puede que tenga su corazón, pero nunca tendrás a su familia. Sonreí a pesar del dolor, fingiendo que sus palabras no me dolían. Si tan solo supiera lo equivocada que estaba, como los cimientos de la fortuna familiar pronto quedarían bajo el nombre de mi padre. En aquel entonces, me callaba por amor. Pero el amor sin respeto tiene fecha de caducidad. Y el día que finalmente me llevaron demasiado lejos fue el día en que la verdad entró con mi apellido. Los primeros meses después de nuestra boda fueron como caminar sobre cristal. Cada paso que daba hacía estremecer a alguien. Adrien intentó mantener la paz entre su familia y yo. Pero la paz no existe donde reina el orgullo. Su madre, Eleanor, dirigía la casa como una reina. Cada comida era una actuación. Cada palabra mesurada, cada mirada tan aguda como para cortar la piel. Y yo, la forastera, era su blanco favorito. Al principio, la crueldad venía disfrazada de consejo. Deberías vestirte más como una Whitmore, decía con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Tienes modales encantadores, cariño, pero la sofisticación lleva tiempo. Me reí, pensando que solo intentaba ayudarme a encajar. Pero entonces llegaron los susurros, esos que no quería que yo oyera. La acogimos por lástima,
le dijo a una amiga durante una reunión de té. El corazón de Adrien siempre ha sido demasiado blando. Esperemos que aprenda cuál es su lugar antes de avergonzarnos a todos. Esa noche, lloré en silencio en nuestro balcón mientras las luces de la ciudad se difuminaban tras mis lágrimas. Adrien me encontró allí y me la secó, prometiendo que hablaría con su madre. Pero en el fondo sabía que no lo haría. Me quería, sí, pero temía decepcionar aún más a su familia. Así que sonreí a la mañana siguiente, fingiendo que no había pasado nada, fingiendo que el dolor no era real. Los días se convirtieron en semanas, y la casa empezó a sentirse como una jaula dorada. Clara me daba bandejas de bebidas durante las reuniones familiares, llamándolo a ayudar. Atendía a los mismos invitados que murmuraban sobre mis orígenes. A veces me daban sus abrigos, pensando que era del personal. Y cada vez, el Ellanar se limitaba a observar, con una leve sonrisa burlona en los labios, satisfecha con mi silencio. Pero el silencio puede ser peligroso. Crea tormentas en tu interior que un día exigen liberación. Empecé a escribir de nuevo. Pequeñas notas de todo lo que sentía, cada insulto, cada humillación. Esas páginas se convirtieron en mi fuerza secreta. Mi padre solía decirme, cuando te subestimen, no discutas. Solo prepárate. Su voz resonaba en mi cabeza cada vez que las palabras de Eleanor me dolían. Aún así, aguanté, no por miedo, sino por amor a Adrien. No era cruel. Era ciego. Ciego al precio de mi lealtad, al peso del desprecio de su familia. Pensaba que protegerme significaba pedirme que me callara. Pero el amor no crece en silencio. Se marchita allí. Me dije a mí misma que podría sobrevivir a cualquier cosa si tuviera su corazón. Pero incluso los corazones pueden flaquear cuando están rodeados de veneno. Y podía sentir el mío romperse lenta y silenciosamente. Cada vez que el Ellanar me llamaba la chica con suerte. Lo que ella no sabía era que la suerte no tenía nada que ver con mi vida. Simplemente había elegido la humildad. Y algún día ella aprendería la diferencia. La noticia llegó una mañana durante el desayuno. Elegante como todo en esa casa. El Ellanar la anunció con orgullo, con una voz radiante. La gala de la Fundación Whitmore se celebrará el mes que viene, dijo, levantando su taza de té como si el mundo girara a su alrededor. Las familias más influyentes estarán allí. Nosotros seremos los anfitriones. Por supuesto, sonreí suavemente, intentando ocultar mi nerviosismo. La gala no era solo un evento. Era el evento. Toda la élite de la ciudad. Se reunía allí. Periodistas, inversores, artistas, todos celebrando el legado del apellido Whitmore. Siempre me había imaginado asistiendo con Adrien, a su lado, demostrando al mundo que nuestro amor era más fuerte que sus juicios. Pero en cuanto abrí la boca para preguntarle los detalles, la mirada de Ellanar interrumpió mi sueño. No asistirás, Paisley. Su tono era casual, casi despectivo mientras untaba mantequilla en la tostada. Me quedé paralizada. No lo haré. No levantó la vista. No estás lista para ese tipo de compañía. La gente habla, querida. Conocen tus antecedentes. Es mejor que no te metas en esto por el bien de todos. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Miré a Adrien, esperando que hablara. Se removió incómodo, evitando mi mirada. Madre, tal vez. Empezó, pero el Ellanar lo interrumpió. No, Adrien. La reputación de la familia está en juego. Una impresión equivocada, una palabra fuera de lugar, y años de nuestro trabajo podrían derrumbarse. No podemos correr ese riesgo. Riesgo. Eso es lo que yo era para ellos. Ni una esposa, ni una nuera, solo un riesgo que necesitaban ocultar. Me tragué el dolor, forzando mi voz a mantener la calma. Si mi presencia te avergüenza, me quedaré en casa. Las palabras sabían a metal. Pero lo dije de todos modos porque discutir solo empeoraría las cosas para Adrien. Clara sonrió con suficiencia al otro lado de la mesa. ¿Ves?
Ella entiende su lugar. Ese momento cambió algo en mí. No fue solo humillación. Fue un despertar. Durante meses, había soportado su crueldad en silencio. Pero que me dijeran que no era digna de estar al lado de mi propio esposo en público, eso rompió algo muy profundo en mi interior. Más tarde esa noche, Adrien vino a mí, con la culpa escrita en su rostro. Paisley, lo siento. Ya sabes cómo se pone mi madre. Una vez que termine esta gala, arreglaré las cosas. Por favor, no te enfades. Lo miré, el hombre que amaba más que a mi propio orgullo, y asentí. No estoy enfadada. Mentí suavemente. Solo estoy cansada. Me besó la frente, creyéndome. Pero por dentro, mi silencio ya no era rendición. Era fortalecimiento en sombras silenciosas. Porque lo que ellos no sabían era esto. La gala de la Fundación Whitmore no era su evento en absoluto. El verdadero patrocinador, quien financiaba la velada, era la fundación de mi padre. El mismo padre al que nunca habían conocido. Pensaban que me quedaba en casa por vergüenza. Pero solo esperaba el momento perfecto en que la verdad entrara sin invitación y les pusiera el mundo patas arriba. La noche de la gala llegó como la tormenta que esperaba. Deslumbrante por fuera, peligrosa por dentro. La mansión Whitmore relucía bajo candelabros de cristal y cortinas doradas, lista para impresionar a la élite de la ciudad. Limusinas se alineaban en el largo camino de mármol. Podía oír el murmullo de las risas y los flashes de las cámaras incluso desde el balcón de mi habitación, donde permanecí sola en silencio. Adrien se había marchado una hora antes, vestida con su smoking gris a medida, con una expresión dividida entre el orgullo y la culpa. Me había besado la frente antes de irse, susurrando, «Te lo compensaré». Le sonreí, aunque cada latido de mi corazón se sentía pesado por algo más profundo que la tristeza. Era la dignidad convirtiéndose en determinación. Abajo, oía la risa de Eleanor resonando por el gran salón mientras daba la bienvenida a sus invitados. Políticos, empresarios y socialites, de esos que se alimentaban de admiración y estatus. La imaginaba perfecta, impecable, radiante, sumergida en la envidia ajena. Amaba el poder porque la hacía sentir intocable. Sentada en mi habitación, contemplaba el vestido dorado tendido sobre mi cama. Mi padre lo había enviado esa misma mañana con una nota que decía: «Una reina nunca necesita permiso para asistir a su propia coronación». Sonreí levemente. No lo sabía todo, pero de alguna manera siempre sabía lo suficiente. Cuando el reloj dio las 8, la gala estaba en pleno apogeo. Imaginé a Eleanor alzando su copa, presumiendo del legado de su familia, del hijo que se casó por amor, de la obra benéfica que salvaron del olvido. Desconocían la ironía de sus palabras, del salón en el que se encontraban, de los patrocinios que financiaban el evento, ni siquiera de la nueva ala de la fundación que se inauguraba esa noche. Todo contaba con el apoyo de la empresa de mi padre. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. La orquesta se quedó en silencio mientras la voz de los locutores resonaba por los altavoces del salón. Damas y caballeros, tenemos un anuncio especial. El invitado de honor VIP de esta noche, el benefactor del éxito de la Fundación Whitmore, por favor, den la bienvenida al señor Harrison y a su hija, la señorita Paisley Harrison. La sala quedó en silencio. La copa de Eleanor se le resbaló de la mano, rompiéndose contra el suelo. El color desapareció de su rostro. Adrien se quedó paralizada en medio de la conversación, con los ojos muy abiertos al girarse hacia la gran entrada. Y allí estaba yo, cruzando las puertas doradas junto a mi padre, el vestido dorado brillando bajo las luces, cada paso medido, tranquilo, deliberado. No era la chica tímida que solían dominar. Era la hija del hombre que había construido silenciosamente el mismo imperio del que se jactaban. Los rumores se extendieron como la pólvora. Esa es ella, la esposa a la que llamaban un caso de caridad. Eleanor tropezó con las palabras, su orgullo desmoronándose ante sus invitados. Mi padre la saludó cálidamente, con un tono suave pero firme. Señora Whitmore,
Gracias por organizar este encantador evento. Me alegra que mi hija y yo hayamos podido asistir. Después de todo, esta fundación significa mucho para nosotros. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Los ojos de Adrien se encontraron con los míos, llenos de asombro, confusión y algo más, admiración. Esa noche, la chica que intentaron ocultar entró en su mundo, no como una invitada, sino como el nombre que ya no podían ignorar. La sala se congeló en el momento en que entré. Se podría haber oído caer un diamante en ese suelo de mármol. Todas esas personas que una vez se rieron a mis espaldas. Los que susurraban que yo no pertenecía, ahora estaban con los ojos abiertos, sin saber si hacer una reverencia, sonreír o esconderse. Era el tipo de silencio que despoja de toda ilusión de superioridad. La presencia de mi padre dominaba el espacio. Se movía con serena seguridad, estrechando la mano de los dignatarios, intercambiando palabras educadas con los periodistas que de repente acudieron a su lado. Todos los invitados lo conocían. El nombre de la Fundación Harrison tenía más peso del que jamás tendrían los Witte. Y ahora sabían que su hija era la mujer de la que la familia Whitmore se había burlado, considerándola una obra de caridad. Ellaner intentó recomponerse. Forzó una risa, de esas que tiemblan bajo el pánico. ¡Ay, señor Harrison! ¡Qué sorpresa! No nos lo esperábamos. Mi padre la interrumpió con una sonrisa capaz de silenciar a una multitud. ¿En serio? ¡Qué raro! Mi empresa patrocinó todo este evento. Unas cuantas exclamaciones de asombro recorrieron la sala. Pude ver cómo palidecía. Adrien se quedó allí sin palabras, dividida entre la incredulidad y el asombro. Lo miré a los ojos y sonreí suavemente, la misma sonrisa serena que había mostrado cuando me rechazaron por primera vez. Pero esta vez, no era sumisión. Era poder. Mi padre me señaló con un gesto, y su voz se oyó con naturalidad por todo el salón. Esta noche no se trata de dinero ni de nombres. Se trata de compasión, algo que mi hija entiende mejor que nadie. Ella construyó el programa central de esta fundación mucho antes de casarse. Me enorgullece finalmente reconocerla públicamente. Las cámaras destellaron, aparecieron los micrófonos y el mundo cuidadosamente construido de Eleanor se derrumbó fotografía a fotografía. La multitud estalló en aplausos, vitoreando mi nombre, Paisley Harrison, la mujer que consideraban indigna. Los labios de Eleanor temblaron al inclinarse hacia mí, susurrando con una sonrisa forzada, «Nos engañaste». La miré en voz baja pero firme. «No, señora Whitmore. Simplemente nunca corrigí tus suposiciones». Clara se quedó parada cerca de la esquina, paralizada, con el vaso temblando en la mano. Evitó mi mirada por completo. Adrien finalmente dio un paso al frente, con una expresión llena de comprensión y vergüenza. «Paisley, ¿por qué no me lo dijiste?» Respiré hondo. Porque quería que alguien me quisiera por quien era, no por lo que venía. No quería que mi apellido te hiciera sentir orgullosa de mí. Quería que mi corazón lo hiciera. Su mirada se suavizó, la culpa y el amor se fundieron en algo sincero. Debería haber creído más en ti, susurró. Y por primera vez esa noche, me dolió el corazón, no de humillación, sino del perdón que se abría paso a través de las viejas heridas que nos rodeaban. Los aplausos seguían resonando por el salón. Las mismas personas que una vez me dieron la espalda ahora me estrechaban la mano. La chica que habían intentado borrar se había convertido en el titular de su propia historia. Y el silencio que siguió ya no era cruel. Era respeto. Mientras los aplausos se apagaban, me quedé en ese gran escenario, no como alguien que buscaba validación, sino como alguien que recuperaba su voz. Las luces brillaban sobre mí, reflejándose en las lámparas de araña como estrellas dispersas. Por un instante, cerré los ojos y respiré. Cada insulto, cada palabra susurrada, cada lágrima solitaria en esa mansión había dado lugar a este momento de justicia silenciosa. El anfitrión se acercó con un micrófono. «Señora Harrison», dijo respetuosamente,
Quiere decir unas palabras. Tomé el micrófono, con la palma firme y el corazón en calma. Gracias, comencé, y mi voz resonó por el silencioso salón. Durante mucho tiempo, creí que el amor y la bondad eran suficientes para que la gente viera tu valor. Pero aprendí algo. Algunas personas nunca verán tu valor hasta que el mundo las obligue a hacerlo. Jadeos y murmullos resonaron entre el público. Continué, con un tono suave pero firme. La verdadera clase no se mide por cuánto dinero tienes ni por lo grandioso que suena tu nombre. Se mide por cómo tratas a quienes no pueden darte nada a cambio. Miré a Eleanor y Clara. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos brillaban, no de orgullo, sino de comprensión. Durante meses, me dijeron que no pertenecía a este lugar, que no fui lo suficientemente buena para estar al lado de mi esposo, pero esta noche estoy aquí no por mi nombre, sino porque me niego a dejar que la crueldad me defina. El público estalló en aplausos de nuevo, una ola de aplausos que parecía resonar hasta las noches en que había llorado en silencio. Adrien se quedó paralizada, sin apartar la mirada de la mía. Vi el conflicto en él, culpa, amor y orgullo, todo entrelazado en una expresión que decía más que las palabras. Eleanor finalmente se acercó a mí, con las manos temblorosas. Paisley, dijo en voz baja, con voz temblorosa. No lo sabía. La miré, tranquila pero resuelta. No quería saberlo porque creías que la amabilidad provenía de la debilidad. Pero esta noche debería recordarte que se necesita mucha más fuerza para ser amable en un mundo que recompensa la crueldad. Las lágrimas brotaron de sus ojos, su perfecta compostura se desvaneció. Por primera vez, no me vio como una amenaza. Me vio como un espejo. Adrien se acercó, su mano rozando la mía. Podrías haberlos humillado, Paisley, pero no lo hiciste. Sonreí levemente. La humillación no es victoria, Adrien. La dignidad sí lo es. La multitud se puso de pie. Una ovación de pie llenó la sala cuando devolví el micrófono. Las cámaras lo captaron todo. No era una historia de venganza, sino redención en su forma más pura. Esa noche, no salí como la hija del multimillonario ni como la esposa incomprendida. Salí como una mujer que finalmente recordaba quién era y se negaba a olvidarlo nunca más. La mañana después de la gala se sintió diferente. La misma ciudad que una vez susurró mi nombre con lástima ahora lo pronunciaba con admiración. Los titulares llenaron todos los periódicos. La obra de caridad que se apoderó de la gala. El discurso de Paisley Harrison redirige la gracia. La mujer que silenció a la alta sociedad con dignidad. Mientras tomaba mi té junto a la ventana, la luz del sol se derramaba sobre el suelo de mármol, cálida, dorada, indulgente. Por primera vez en meses, la casa estaba en silencio. Sin insultos, sin escaleras juzgadoras, sin risas a puerta cerrada. Puertas, solo silencio, de esos apacibles. Eleanor vino a verme esa tarde. Su tono era más suave, su mirada ya no era fría. Me ofreció una pequeña caja. Dentro estaba el brazalete familiar que una vez se negó a dejarme usar. Te juzgué mal, dijo en voz baja. Tenía tanto miedo de perder el control que olvidé lo que es la gracia. Cerré la caja con cuidado. No perdiste el control, le dije. Solo conociste a alguien que no se doblegaría ante él. Por un momento, ambos sonreímos, no por amistad, sino por comprensión. Clara me envió un mensaje más tarde esa noche, un simple mensaje que decía, lo siento, no te merecías nada de esto. Y por primera vez, creí que lo decía en serio. Adrien llegó temprano a casa esa noche. Me abrazó por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro. Lo cambiaste todo, susurró. Ni siquiera sé cómo arreglar esto. Me giré para mirarlo. Ya lo hiciste. En el momento en que dejaste de dejar que hablaran por ti, nos quedamos allí un buen rato, respirando, como si el peso de cada palabra cruel finalmente se hubiera liberado de nuestros hombros. El amor ya no se sentía frágil. Se sentía ganado,
probado, verdadero. En las semanas siguientes, me hice cargo de la fundación familiar, no por venganza, sino por un propósito. Nos centramos en ayudar a las mujeres que habían sido silenciadas, subestimadas o humilladas, como yo una vez. El mismo salón de baile que presenció mi dolor se convirtió en el lugar donde anuncié becas, mentorías y subvenciones para mujeres que perseguían sus sueños a pesar de las burlas. En la siguiente gala, no necesité ser el centro de atención ni una entrada triunfal. Simplemente subí al escenario rodeada de historias de resiliencia y sonreí sabiendo que esto, no la venganza, era una victoria. Al terminar mi discurso esa noche, miré al público y dije, cuando te subestimen, no te enojes. Mejórate. Que tu éxito sea el ruido que responda a cada insulto. Los aplausos fueron atronadores, pero mi corazón estaba tranquilo porque el verdadero poder no ruge, susurra. Y para cualquiera que escuche mi historia, quiero que recuerden esto. Nunca tienen que demostrar su valía a quienes se niegan a verla. Simplemente levántense. Y un día, incluso quienes dudaron de ustedes se pondrán de pie cuando entren en la habitación. Si esta historia les recordó que el respeto no se compra, se gana, entonces denle me gusta, compartan esta historia con alguien que necesite coraje hoy y suscríbanse para más historias donde la dignidad siempre triunfa sobre el orgullo. Porque la venganza más ruidosa es la gracia.